maravilloso. Bueno, pues hace como 25 años yo estaba sentado también ahí donde están la mayoría de los asistentes de hoy, que son alumnos, estudiantes universitarios, y por esa etapa conocí a un amigo mío y nos convertimos en algo parecido a la versión aquella de Don Tristón y de Óptimo. Éramos dos, uno era el optimista y el otro era el pesimista, ¿no? Yo era el optimista y mi amigo era el determinista en realidad, ¿no? En aquella época yo pensaba que todo se podía conseguir a base de entusiasmo, de esfuerzo, de entrega, y que me sentía capaz de hacer de todo. Tenía una tremenda seguridad en mí mismo, ¿no? Y mi amigo, sin embargo, era mucho más cauto, ¿no? Y siempre me decía, no, la vida está determinada desde el momento que nacemos. En cuanto nacemos, ya estamos condicionados y vamos a tener una losa ahí que toda la vida nos va a estar pesando, que siempre nos va a influir y que nos va a complicar las cosas, ¿no? La verdad es que con el paso del tiempo, a medida que han ido pasando los años, cada vez le doy más la razón a mi amigo. Cada vez le doy más la razón a mi amigo. Porque me doy cuenta de que efectivamente hay realidades que son prácticamente inamovibles. Y en ese sentido me vino al pelo la ponencia que nos puso Joaquín, porque efectivamente venimos determinados en un montón de aspectos que se van forjando desde nuestra infancia y que ya nos van a condicionar prácticamente de por vida y que son realmente, pues, como bien apuntabas, muy complicados de cambiar, ¿no? Pero hay un mensaje de esperanza. Yo soy, en ese sentido, vuelve a nacer en mí, ¿no? El optimista ese que estaba aquí hace 25 años. Y lo que hace el optimista es decir, bueno, si tenemos que aceptar esa realidad, si tenemos que aceptar que efectivamente hay un montón de cosas que nos rodean del entorno que son prácticamente inamovibles, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Aceptarlo y nada más? ¿O a lo mejor cabe analizar si podemos adaptarnos a esa realidad y si podemos hacer un esfuerzo por encontrar cuáles son las palancas, las poquitas palancas que podemos pulsar para intentar rentabilizar al máximo nuestros esfuerzos, para priorizar, para encontrar la forma de generar algún tipo de cambio? Pues bueno, un poco va por ahí la película, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, como muy bien apuntaba Joaquín, nuestra mente, hay una parte externa que es la que pensamos que realmente toma decisiones, pero todo lo que realmente nos está condicionando, ese 85% de decisiones emocionales, ya nos vienen dadas. ¿Cuándo se forja todo ese subconsciente? Pues la mayor parte de ese subconsciente se forja en los primeros 4 años de vida. Desde que nacemos hasta los 4, 5, 6 años, hay un periodo en el que somos auténticas esponjas. Y en ese momento, la educación que recibimos de nuestros padres y todos los estímulos que recibimos del entorno, sobre todo aquellos estímulos que o bien nos han producido placer o bien nos han producido dolor, van a marcar de forma muy intensa nuestra psique. Y durante ese periodo de tiempo, también en los años sucesivos, pero cada vez menos, todas las creencias que se van forjando en nuestra mente nos van a condicionar de una forma tremenda. Nosotros vamos a aceptar determinados valores, determinadas creencias, determinadas normas, los vamos a asumir como propios, como verdaderos, como dogmas, y sin darnos cuenta van a estar siempre ahí en nuestro subconsciente y van a estar siempre influyendo en las decisiones que tomemos. Entonces, ese cerebro reptiliano que mencionábamos en la primera ponencia se alimenta de aquí sobre todo. O sea, cuando dispara, se alimenta de aquí. ¿Por qué se alimenta de aquí? Porque cuando tú tienes una creencia, la creencia es un sesgo, es un filtro que te hace interpretar la realidad de una determinada manera. Ante una determinada realidad, una persona lo ve de una forma, lo interpreta de una manera, y otra persona lo interpreta de una forma que puede ser radicalmente diferente. ¿Por qué es? Porque tienen un distinto sesgo. ¿Y ese sesgo en qué se basa? Pues se basa justamente en esas creencias que hemos ido almacenando y que conforman nuestro subconsciente. De ahí la importancia tremenda que tiene el que aceptemos esta realidad y que nos planteemos, bueno, y a partir de aquí, ¿qué? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Bueno, lo cierto es que esas creencias que nosotros tenemos hacen que también nosotros adoptemos determinados hábitos. Si tú, por ejemplo, desde que eres un niño, te han inculcado en tu familia que el esfuerzo tiene recompensa,
y te acostumbras a esforzarte y a dar siempre el 100%, adoptas el hábito de esforzarte siempre al 100%. Siempre vas a buscar el máximo rendimiento. En la medida que creas un hábito, aquí lo explica Bruce Lee, ¿no? Que algunos piensan que solo daba patadas, pero también era un filósofo, ¿no? El espíritu del individuo es determinado por los hábitos dominantes de su pensamiento. En la medida que adoptas un hábito, el hábito también retroalimenta la creencia. La creencia es la que te empuja a adoptar el hábito, pero luego la repetición del hábito hace que tú refuerces también tu creencia. Entonces, si queremos modificar hábitos, pues también tenemos que trabajar con las creencias y tenemos que adquirir nuevos hábitos. Hay algo muy curioso en el tema de los hábitos y es que es muy difícil dejar un hábito. Cuando tú tienes un hábito mental, por ejemplo, en la cabeza, es muy, muy complicado que tú renuncies a ese hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tú le dices no hagas esto, no se queda con no hagas esto, se queda con esto. Y entonces siempre va esto. Es como si yo les digo a ustedes, no piensen en el rojo, no piensen en el rojo. Y automáticamente lo que les viene a la mente es el color rojo. ¿De acuerdo? Entonces la mente funciona de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para modificar una creencia, para modificar un hábito? Pues sustituirla por otra. Tenemos que encontrar las creencias correctas y tenemos que adoptar los hábitos asociados a esas creencias que nos ayuden a, de alguna forma, reconfigurarnos. ¿De acuerdo? Ese es un poco el punto de partida de lo que vamos a ver hoy y que debería servirnos para lo que es la dirección comercial. Se supone que yo he venido aquí a hablarles de dirección comercial, ¿vale? Es un poco lo mismo que ha visto Joaquín, voy a hablarles de lo mismo, pero ahora no desde la óptica de seducir al cliente, sino ahora desde la óptica de mi equipo de trabajo. Yo tengo un grupo de personas con las que trabajo y yo tengo que intentar que esas personas sobre todo se basen en las creencias correctas, en las creencias ganadoras, que son las que van a permitir que adopten esos hábitos que queremos conseguir. Bueno, y si tengo que buscar nuevas creencias y si tengo que buscar nuevos hábitos, ¿a partir de qué? ¿Cuál es mi punto de partida? Pues bueno, si somos empresarios, si somos gerentes, si somos directivos, pues obviamente al final lo que buscamos son objetivos, buscamos resultados. Y en un trabajo comercial, los resultados normalmente vienen a partir de lo que le llamamos, ¿no? Pues el embudo. ¿Qué es el embudo? Bueno, si tú quieres conseguir cerrar ventas, que normalmente no se consiguen muchas en proporción a todo el trabajo que se ha hecho, previo al cierre de ventas vas a necesitar lograr una serie de citas, tienes que establecer una relación con tus potenciales clientes y antes de conseguir esas citas vas a necesitar muchísimos contactos, que son los leads de los que nos habló hace un momentito Manel. ¿De acuerdo? Claro, es un embudo porque para conseguir esas 10 ventas vamos a necesitar probablemente 30 o 40 citas y para conseguir las 30 o 40 citas pues vamos a necesitar 100 o más contactos. ¿Ok? Bueno, y esto ahora, ¿cómo lo llevamos a creencias? ¿Cómo lo llevamos a hábitos? ¿Cómo correlacionamos estos objetivos con lo que Chano nos está contando? Pues vamos a hablar de cuáles son los hábitos ganadores y por qué son los hábitos ganadores. Si yo lo que quiero es cerrar ventas, estamos hablando de los 3 procesos que acabamos de comentar. Cerrar ventas, cerrar citas, lograr contactos. Si yo quiero cerrar ventas, la cualidad psicológica más importante, más determinante para lograr cierre de ventas es la agresividad. Esa es la más importante. A mí me pueden contar lo que quieran, pero si no eres agresivo, no cerrarás ventas, no serás bueno cerrando ventas. Lo que pasa es que tiene que ser una agresividad inteligente, una agresividad controlada. Porque en el momento que tú predispongas negativamente a la persona que tienes enfrente, obviamente ya has frustrado el cierre de la venta. Pero sí tienes que tener la inteligencia suficiente como para utilizar tu agresividad para cerrar un proceso, para llevar a fin un proceso en el que te has sumergido, ¿no? Que es el proceso de intentar cerrar una venta. Por lo tanto, si queremos cerrar ventas, tenemos que desarrollar un hábito, que es el hábito de cerrar el círculo, de utilizar un método. A mí me hace gracia cuando la gente me dice, no, yo vendo de forma intuitiva, no, yo tengo mi sistema, yo tal. A ver, créate un método, porque si te creas un método y sigues el método, las partes del método que no precisan inteligencia, las vas a automatizar. Y eso es lo que te va a permitir que las otras partes en las que tú tienes que estar muy despierto, muy atento, muy intuitivo y tienes que tener esa capacidad de conexión, las puedas tener
y las puedes desarrollar tranquilamente. Y no vas a estar nervioso, no vas a estar intentando recordar cosas, etcétera, etcétera. Entonces necesitas un método y tienes que trabajar ese método con los roleplay. Por eso yo soy un fanático del roleplay. Si tienes un equipo comercial, hay que trabajar roleplay, pues casi yo diría cada semana. Saben lo que es un roleplay, ¿no? Es un juego de roles, en los que uno se pone en la posición de vendedor, el otro en la posición de comprador, y ahí es donde trabajamos la parte psicológica, la parte de las objeciones y cómo solventarla. Y es una gimnasia mental, que nos ayuda a desarrollar un hábito, que es el hábito de cerrar el círculo, de encontrar soluciones, de automatizar determinadas partes del proceso y de tener despierta la mente y creativa para buscar soluciones para poder cerrar la venta. Segundo hábito importante, cerrar citas. Para poder llegar a las ventas, primero tengo que conseguir citas. Bueno, pues si quiero conseguir citas, la cualidad psicológica más importante, que esto normalmente viene de fábrica, si no lo traes de fábrica, si no lo traes en tu ADN es complicado de que lo consigas, se llama tolerancia al fracaso. ¿Saben lo que es tolerancia al fracaso, no? Que caigo, me doy una hostia y me vuelvo a levantar. Y cuando me estoy levantando me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Y esto en las ventas es lo más importante, porque para conseguir cerrar una venta primero has tenido que fracasar 500 veces. Y solo los más fuertes mentalmente, los que se adaptan, los que lo entienden, los que eso no les provoca. Esta semana tenía una reunión con una compañera y hablábamos de esto y me dijo, no te preocupes, yo no sufro con los desplantes de los clientes, con los desplantes de los socios, de los posibles clientes y tal. Y yo le dije, no te provoca malestar cuando alguien te contesta mal, cuando intentas cerrar una venta y te ningunean. A veces la gente es muy borde, ¿no? Supongo que ya lo habrán experimentado más de uno, ¿no? ¿No te sientes mal y tal? Y ella me decía, no, porque yo sé que no es contra mí. Dice, yo sé que la persona que se comporta así, o bien es porque está disconforme con algún aspecto externo que es ajeno a mí, o es un problema de ella. Es un problema que esa persona tiene consigo misma. Pero claro, no siempre tenemos la lucidez mental de darnos cuenta de que es así. Y a veces, pues, inevitablemente nos afecta. Yo siempre les doy un consejo a las personas que tienen que hacer trabajo comercial y es, tienes que desarrollar la suficiente capacidad como para insensibilizarte frente a esos desplantes, pero sin perder tu humanidad, sin convertirte en un autómata, porque en el momento que tú te conviertes en un autómata, que lo tienes todo automatizado, todo mecanizado, pierdes tu carisma, pierdes tu empatía, pierdes la capacidad de conectar, porque al final llegar a las emociones de tu interlocutor es una cuestión sobre todo de que tú también desprendas tus propias emociones, ¿no? El campo magnético que irradia el corazón, ¿no? Que es el campo de las emociones, es 100 veces más potente que el del cerebro. Y eso tiene una explicación, la explicación es esa, que es mucho más potente la emotividad, la emoción, el feeling que tú eres capaz de crear en los demás, que todas las justificaciones que le puedas dar desde el punto de vista de la lógica. A la gente la lógica, como bien explicó Joaquín, bueno, pues le podrá afectar más o menos, pero en general lo que realmente provoca cambio es que tú afectes al núcleo de la emoción. Tercer hábito importante, la empatía, que yo lo correlaciono con lograr los contactos. Si quieres lograr contactos, cualidad imprescindible en una persona que se dedica al mundo comercial, sonreír. Entonces el hábito que necesitamos es entrenar la sonrisa. Entrenar la sonrisa. Entrenar la sonrisa. Y además, que esto es lo más complicado, tiene que ser una sonrisa de verdad. Tiene que ser una sonrisa verdadera. Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? De cuando he hecho Mystery Shopper, que he hecho muchísimo Mystery Shopper también. Yo también soy de ir por ahí, por todos los gimnasios del mundo, haciéndome pasar por un posible cliente, ¿no? Y había una cadena que tenían, la mayoría de las comerciales eran chicas, además todas eran chicas muy guapas, espectaculares y tal. Y cuando yo llegaba al centro, bueno, eran seductoras a más no poder, ¿no? La sonrisa era algo impresionante. Me llevaban al Lego y era algo impresionante. Pero claro, cuando se acercaba el final de la venta, obviamente yo no me apuntaba, porque si me tengo que apuntar en todos los centros que he ido de Mystery Shopper, estaría ya, vamos, en la última. No, tenía que buscar objeciones. Entonces, claro, yo era un experto en objeciones y les ponía objeciones. Y en el momento que le ponía la objeción, la sonrisa se transformaba de una sonrisa verdadera a una sonrisa falsa. Se marcaba un rictus en el rostro de la persona. Y eso el ojo humano lo capta.
El ojo humano lo capta. Y ahora ya incluso el desarrollo informático cada vez se acerca más a eso y va a permitir que con una grabación se pueda saber si una persona realmente está sonriendo de forma genuina o es una sonrisa falsa. Bueno, eso que a los ordenadores les cuesta, normalmente los seres humanos lo percibimos con muchísima más facilidad. ¿Sí? Bueno, pues si ya tenemos más o menos claro cuál es el proceso, ¿no? Cuál es la importancia que tiene el contar con las creencias correctas y con los hábitos adecuados, pues vamos a ver algunas de las creencias que para mí son realmente importantes, son las que yo trataría de inculcar a mi equipo, a la gente que trabaja conmigo, que cuidado, que lo primero, antes de que yo consiga convencer a nadie de nada, es que yo esté convencido. Porque si esto no me lo creo al 100%, difícilmente voy a convencer a nadie. ¿Vale? Número 1. Creencia importante. La mayoría de las personas son buenas. Si tú sales a vender pensando que la gente es mala, tu predisposición es negativa. Y además es falso, porque se han hecho estudios sobre eso. Comentábamos la anécdota antes de comenzar la jornada de hoy, de que el ser humano es agradecido por naturaleza. Y cuando se han hecho estudios al respecto, cuando a una persona se le hace un regalo de forma, entre comillas, desinteresada, la persona se siente en la obligación de devolver el favor. Eso lo que nos está indicando es que la inmensa mayoría de las personas, de los seres humanos, en realidad tienen unos valores positivos de convivencia, de solidaridad, etcétera, etcétera. Pues eso tenemos que creérnoslo, porque si tú tienes una concepción negativa de las personas, de los seres humanos, y vas con esa predisposición, eso te predispone al fracaso. Y eso va a dificultar tu empatía. Entonces, si quieres ser empático, aquello de piensa mal y acertarás, no, al revés. Piensa bien y acertarás. Y luego te vas a llevar hostias, te vas a llevar muchas hostias. No importa. Ahí está el reto. El reto está en eso precisamente, en discriminar y en ser capaz de decir, bueno, vale, me sale a uno rana de vez en cuando, pero no por eso puedo catalogarlos a todos de que todos son malos. Mi predisposición no puede ser negativa, mi predisposición tiene que ser positiva. Segundo, yo gusto. Si yo no me gusto a mí mismo, ¿cómo le voy a gustar a los demás? Que para gustarte a ti mismo no tienes que ser Brad Pitt, no hace falta. No hace falta que seas Brad Pitt. Pero tienes que gustarte, tienes que sentirte satisfecho contigo mismo. Lo conecto con la siguiente frase que es, mi producto es muy valioso y siempre digo, para algunos, ¿no? Y me hizo gracia, me acordé de la investigación de la tesina que hizo Joaquín sobre el ligoteo. Yo tengo un amigo que la llevó a la práctica, que el estudio lo hizo en la práctica, ¿no? Y entonces el enfoque científico de conseguir relaciones, ¿no? Relaciones sexuales, amorosas, en fin, de la índole que se considere, ¿no? A ver, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es tener una gama enorme de posibilidades de contactos que hoy en día te lo brindan las redes sociales en internet y todas las redes que hay de relaciones personales, y luego de que tú has mejorado tu producto todo lo posible, porque claro, tienes que gustarte, pues ¿cómo te gustas? Oye, pues ponte en forma, cuídate, córtate el pelo, intenta ser la mejor versión posible de ti mismo. Cuanto mejor sea tu producto, más fácil lo tienes, eso está clarísimo. Mejora tu producto todo lo que puedas y luego analiza a quién le gusta. Y con quien no le guste, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Y ese es un mensaje de marketing. Dedícate a las personas, al target, que realmente se sientan identificados con lo que tú vendes, con tu producto. Porque si no, ¿para qué? Si es que no vas a convencer a nadie, lo de convencer es una falacia, o sea, a la gente no se la convence, la gente se convence sola. El que conecta sus valores o sus gustos con lo que representa tu producto se sentirá identificado rápidamente y a poco que se lo venda bien, pues entrará con facilidad. Pero intentar forzarlo no sirve de nada. Por eso tampoco soy partidario de una venta en la que estés insistiendo. No, porque lo único que vas a conseguir es cansar. Insiste en conseguir buenos contactos. Insiste en conseguir un buen target, en tener claro a quién le gustas. Y cuando sepas bien a quién le gustas y tengas claro que le gustas, entonces sí, ahí vamos a saco, ahí vamos a por la relación. Pero no me quemo intentando atacar a todo el mundo o insistiendo con gente que realmente no es mi target. ¿Me siguen, no? El reto es mi mayor motivación. Si hay algo, ya lo explicaba antes, ¿no? El tema de la tolerancia al fracaso. Si hay algo que está clarísimo, que marca el trabajo comercial es las dificultades.
el fracaso, el me equivoqué, el me dijeron que no, el desplante. Claro, si yo cada vez que tengo un tropiezo, cada vez que me enfrento a una dificultad, lo interpreto como, jolín, qué puta es la vida conmigo, ¿eh? Qué mala suerte tengo, es que estoy condenado, es que, coño, ¿quién me pone la pierna encima para que no me levante? Si yo tengo esa mentalidad, si yo tengo esa creencia, estoy abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque me siento impotente, porque no estoy motivado, porque no estoy creativo, porque mi mente está en un estado negativo. ¿Cuál es la creencia oportuna? La creencia oportuna es, todo lo que me pasa es una oportunidad de mejorarme. Es un reto, lo interpreto como un reto, es un desafío. Todo lo que me pasa, cualquier cosa, por difícil que sea, me refuerza, me hace más fuerte. Si no me mata, me hace más fuerte. Para mí es un desafío que me obliga a superarme, a usar mi cabeza, a usar mi paciencia, a usar mi tenacidad, a usar todos mis recursos. Esa es la creencia correcta. El reto es mi mayor motivación. Muy conectado con esa otra, la siguiente. Un éxito bien vale 1000 fracasos. O sea, hoy en día vivimos en la sociedad de tirar la toalla. Yo veo a los chavales, yo tengo un hijo de 15 años, cualquier cosa que hace, la abandona a los 3 días. Porque la gente no acepta el fracaso. Entonces, jolín, pues lo que decía Fleming, me parece que era, ¿no? O no recuerdo quién, ¿no? 1000 fracasos, al 1001 tienes un éxito y ese éxito, el 1001, ya valió la pena de los otros 1000 fracasos anteriores. Esa es la creencia que tenemos que tener. O sea, entender que todo forma parte de un proceso continuo y que todo me enriquece. Y que todo eso son pasos dentro de mi carrera. ¿Ok? Influir positivamente es ayudar. Lo que hablábamos también al principio de la manipulación. A veces nos sentimos culpables cuando vendemos porque decimos, jolín, es que estás manipulando. A ver, si estuviéramos vendiendo tabaco, si estuviésemos vendiendo drogas o armas, pues igual sí. Pero vendiendo salud, vendiendo bienestar, vendiendo felicidad, ¿cómo voy a tener yo remordimientos? ¿Cómo voy a sentirme yo mal por influir positivamente? ¿Qué actitud adoptas con tus hijos o con las personas a las que quieres? ¿No tratas de influir en ellas? Entonces, ¿influir es malo? No. Tenemos la concepción errónea muchas veces de que influir en los demás es manipular, es malo. No, no tiene por qué ser malo. Si lo que estás vendiendo es algo que tú también quieres para ti mismo, es positivo. Entonces, esa es una creencia que vale la pena arraigar también en nuestra mente. Y en ese sentido, conectado, vender salud es un lujo. Yo siempre lo digo, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los que están aquí, en otro sector ganarían más pasta. Probablemente. Yo no sé, quizás en el futuro este sector sea súper próspero y propicie carreras de gente que se haga multimillonaria y pim pam pum y tal. Pero hoy en día no es un sector que ofrezca tampoco esas remuneraciones, etcétera, etcétera. Pero tiene una compensación que es inigualable. Y es que estás vendiendo salud. Y ese es el mayor lujo que tenemos. Que vendemos felicidad, que vendemos bienestar, que lo podemos vender súper a gusto, súper coherente. O sea, no tengo problema. Y esa es otra de las cuestiones que yo siempre trato de inculcarle a la gente con la que trabajo. Que eres un afortunado. Que no te cortes, que estás vendiendo salud. Que cuanta más salud vendas, mucho mejor. Y cuanto más tiempo de salud vendas, mucho mejor. No, yo no quiero vender un año, porque es que si luego le vendo un año y resulta que no lo usa, pues claro, el pobre perdió el dinero. Pero vamos a ver, tío, que no le estás vendiendo un paquete de cigarrillos, le estás vendiendo un año de salud, un año de mejora, de cosas positivas. Hombre, obviamente luego no falles a la hora de servirle el producto, el servicio, pero lo que estás vendiendo es buenísimo. Entonces, créetelo. Esa creencia es importante que la arraiguemos a nivel interno. El compromiso. Vivimos en la sociedad en la que ya nadie quiere compromisos. La frase típica es, no me quiero comprometer, no lo tengo claro, déjame que me lo piense, solo quiero probar. La gente quiere probar. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, a ver, si es que cuando tú quieres conseguir algo, tú no puedes probar a ver si lo vas a conseguir. Tú tienes que hacer, pues, ¿quién fue? Hernán Cortés, ¿no? Quemas todas las naves cuando llegas a la costa y de aquí para atrás ya no hay camino, ahora es para adelante, hay que apostar, hay que comprometerse. Y si te comprometes es cuando realmente hay oportunidades. Si no hay compromiso. Y ya para terminar, y muy relacionado con lo primero, entender que postergar es un error. Y tiene mucho que ver y conecta con todo lo que hemos hablado hoy de la inmediatez, del estado emocional, de nuevo ese cerebro reptiliano, etcétera, etcétera, de que las cosas tenemos que hacerlas ya.
de que no sigas postergando, de que si ya has hecho el análisis y ya lo tienes claro, no postergues. Y eso tienes que aplicártelo a ti y tienes que creer en ello para que también seas capaz de transmitirlo a la persona que quieres convencer. Si quieres cerrar ventas, tienes que ser una persona capaz de disuadir, capaz de hacer entender a los demás que postergar es un error. Por lo general, cuando ustedes cogen algo, les dan un folleto por ahí y lo reciben y lo miran. Si ustedes no actúan sobre la marcha, si sobre la marcha no coges y llamas por teléfono o envías un correo electrónico o haces cualquier cosa, sino que el folleto lo coges y lo metes en un cajón diciendo, ah, bueno, ya, sí, esto está bien, voy a guardarlo aquí para llamar la semana que viene o para llamar más adelante cuando me acuerde. ¿Qué sucede con ese folleto? Desaparece, porque dentro de media hora la vida te arrollará con la saturación de información y con las 1000 cosas que te acontecen. Entonces, postergar es un error para mí. Si yo quiero conseguir algo, no puedo postergar. Y postergar es un error para la persona sobre la que quiero influir. Y yo creo que con esto y un bizcocho... Ah, hay una cosa más. Como les estaba hablando de creencias, tengo que comprar el libro de Chan. Esa es una creencia ganadora. Muchas gracias. Muchas gracias.